Bienvenidos una semana más a Línea por Fuera en Spotify y YouTube, como siempre. Esta semana tenemos muchas cosas de las que hablar, porque esta semana hablamos de las Nitu ATP Finals, de la traca final de la temporada del tenis mundial, del tenis ATP. Antes de nada, me presento. Soy Guille y esto es Línea por Fuera, tu espacio podcast dedicado al mundo del tenis favorito. Vamos allá. Esta semana hemos tenido probablemente uno de los torneos más atractivos de toda la temporada ATP, además de ser el último. Las Nitu ATP Finals son un torneo en el que los 8 mejores tenistas de la temporada compiten por convertirse en el campeón de campeones, el maestro de maestros. En esta edición, al igual que en la última edición, y como se disputará hasta el 2025, se ha jugado en Turín, en Italia, en el pabellón Palalpitur, un recinto con capacidad para 12.350 personas y habitualmente destinado al hockey hielo, que durante esta semana se ha convertido en el centro de atención de todos los amantes del tenis. Como ocurre siempre en este tipo de torneos indoor, muchas pantallas, muchos efectos, mucha música y, como no, mucho tenis. La puntuación en este tipo de torneos se reparte entre los jugadores de esta forma. En la primera ronda, la fase de grupos, se concede por cada partido ganado 200 puntos. Y si se gana 3 partidos, es suma total 600. Si se gana solo uno, 200. Y si se ganan 2, 400. Al llegar a la final, se suman 400 puntos a los que ya llevaban obtenidos. Y ganar el campeonato supone sumar otros 500 puntos. Por lo tanto, si se gana el torneo invicto, se gana un total de 1.500 puntos, siendo los 600 de la primera ronda, 400 más por llegar a la final y 500 por ser el campeón. Si se pierde un partido de primera ronda, pero se gana el torneo, serían 1.300, y si se es campeón perdiendo 2 partidos de primera ronda, 1.100. En la edición de esta temporada, debido a la reciente lesión de Carlos Alcaraz en París, el número 1 no ha podido participar, por lo que el número 9 ha entrado en el cuadro de este torneo, Taylor Fritz, donde únicamente se puede acceder siendo uno de los 8 mejores jugadores de la temporada, o bien uno de los 20 mejores en caso de haber ganado un torneo Grand Slam. Al igual que en las finales de la Next Gen, que se disputaron la semana pasada, este torneo tiene el mismo formato, con una round robin, que se llama así, una fase de grupos, con 2 grupos de 4, y posteriormente unas semifinales, primero-segundo, y los ganadores disputarían la final. Las diferencias con las finales de la Next Gen son los días de descanso, al ser un día sí, un día no, en los partidos de fase de grupos, lo que hace el torneo más largo. Y bueno, y por supuesto no tiene ninguna de las normas especiales, como el marcador a 5 sets de 4 juegos por set, o el punto de oro una vez llegados al 40 iguales. Lo especial del torneo es que durante los 8 días que dura el torneo, domingo anterior más la semana completa, se pueden ver 2 partidos al día, a las 2 de la tarde y a las 9 de la tarde, excepto el día de la final, con un nivel fácilmente visible en finales de torneos importantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la primera jornada vimos un Taylor Fritz Nadal, que en principio es el cabeza de serie número 1 con el número 8, y es un partido que esta misma temporada ha sido unos cuartos de final de Grand Slam en Wimbledon, donde Nadal ganó lesionado, y una final de Masters 1000 donde ganó Fritz en Indian Wells a Nadal. Sin enrollarme mucho más, vamos a ver directamente quiénes han sido los protagonistas del torneo en esta edición. Tenemos 3 ganadores, 2 debutantes y a Nadal, que se ha clasificado 17 veces, aunque no ha podido disputar tantas por varias lesiones, todavía no ha conseguido levantar este trofeo, que es de los pocos de los que se resisten. En el grupo verde encontramos como cabeza de serie número 1 a Nadal, campeón de 2 Grand Slam, un 500 en Acapulco y un 250 en Sydney al principio de esta temporada. Como número 3 a Ruud, campeón en Ginebra, por ejemplo, este año también. Como número 5 a Félix Auger-Aliassime, con 4 títulos esta temporada. Y como cabeza de serie número 8 a Taylor Fritz, campeón en Indian Wells, Eastbourne y Tokio esta temporada. En el grupo rojo, aparentemente con más nivel, encontramos a Tsitsipas como segundo tenista con mejor ranking del torneo, campeón este año en Monte Carlo y Mallorca, entre otros. Medvedev como cabeza de serie número 4, campeón en Viena y finalista en Australia. Como número 6 Rublev, también con 4 títulos este año,
Y como número 7, Djokovic, campeón en Roma, Astana, Tel Aviv y Wimbledon. Como se puede ver, es lo mejor de la temporada, aunque el número 1 se lo haya perdido por lesión. El número de cabeza de serie puede variar un poco con el ranking final de la temporada, ya que los puntos que hemos visto que se juegan en esta última semana pueden decantar algunos puestos. Además de las ausencias, ya que Nadal accedía al torneo, por ejemplo, como cabeza de serie número 1, siendo el número 2 en el ranking. No obstante, las variaciones suelen ser mínimas. Al final del episodio las repasaremos. Ahora sí, vamos a analizar todo lo que ha pasado en esta semana. La semana de los maestros. Vamos, bola a bola. Jornada 1 de la fase de grupos, para el grupo verde el domingo, para el grupo rojo el lunes. En el verde vimos un Casper Ruud 7-6-6-4 Gerald Yassim y un Fritz 7-6-6-1 Nadal. Y en el rojo, Rublev ganó 6-7, 6-3, 7-6 a Medvedev y Djokovic 6-4, 7-6 a Tsitsipas. En la jornada 2 de la fase de grupos, que se disputó el martes para el grupo verde y miércoles para el grupo rojo, en el grupo verde vimos la victoria de Ruud 6-2, 4-6, 7-6 a Taylor Fritz y la victoria de Félix Auger-Aliassime 6-3, 6-4 sobre Rafa Nadal. Mientras en el grupo rojo vimos la victoria de Djokovic fácil 6-4, 6-1 a Rublev y la de Tsitsipas 6-3, 6-7, 7-6 ante el ruso Daniil Medvedev. En la jornada 3, tercera y última jornada de la fase de grupos, jueves entre los tenistas del grupo verde y viernes en el grupo rojo. En el verde vivimos la victoria por un doble 7-5 de Nadal sobre Ruud y la de Fritz 7-6, 6-7, 6-2 ante Félix Auger-Aliassime. Mientras en el rojo vimos la victoria de Djokovic 6-3, 6-7, 7-6 ante Medvedev y la de Rublev 3-6, 6-3, 6-2 ante Tsitsipas. Por tanto, la clasificación de los grupos quedó en el grupo verde en primera posición Ruud con un 2-1, ganando por 2-0 a Félix Auger-Aliassime y por 2-1 a Fritz. En segunda posición Fritz, con también 2 victorias y una derrota, ya que ganó a Félix Auger-Aliassime en el partido en el que se jugaban todo. Auger-Aliassime tercer puesto, una victoria y 2 derrotas, ganando únicamente a Nadal. Y Nadal, en la última posición, una victoria y 2 derrotas, también consiguió ganar a un Ruud ya clasificado como primero de grupo en esa tercera jornada. Y en el otro grupo, en el grupo rojo, en primera posición Djokovic con 3 victorias y 0 derrotas. Segunda posición Rublev con 2 victorias y una derrota, ganando a Medvedev y a Tsitsipas. Tsitsipas quedó eliminado con una victoria y 2 derrotas. Se jugó la clasificación en ese último partido contra Rublev, que perdió en 3 sets. Y por último, en última posición, Medvedev con 0 victorias y 3 derrotas. Perdió 3 partidos, los 3 partidos perdidos en el tiebreak del tercer set. Por tanto, nos queda una primera semifinal entre Djokovic, como primer clasificado del grupo rojo, y Fritz, segundo clasificado del grupo verde, que se disputaría a las 2 de la tarde el sábado y terminó con un doble 7-6 para el serbio, que volvía de nuevo a la final por séptima vez de este torneo. Y la segunda semifinal, la de las 9 de la noche, entre Ruud, primero del grupo verde, y Rublev, segundo del grupo rojo, que ganó con facilidad el noruego 6-4, 6-2 en muy poquito más de una hora. Finalísima entre Ruud y Djokovic. Esta sí, cambio de hora a las 7. Djokovic empezó, se puede decir que con dudas, tampoco fue un partido con muchísimo tenis, con muchísima historia, simplemente cada uno sacando su set, su juego al saque, su servicio, y Djokovic al final se llevó el primer set aprovechando uno de los pocos juegos en los que Ruud sí que tuvo alguna duda más, que fue precisamente el 12º, cuando servía para asegurar el tiebreak, y en 53 minutos se llevó 7-5, 6 6 4 subidas a la red. Bueno, buen tenis, pero tampoco nada extraordinario. Y en el segundo set aprovechó, por así decirlo, la bajada de brazos de Ruud, que siempre parece medio bloquearse cuando compite ante los más grandes, y el torneo terminó con un 6-3 en el segundo set, 7-5, 6-3 para Djokovic. Djokovic campeón de nuevo por sexta vez de las Masters Finals, 7 años después de su última victoria, de su última Copa de Maestros. Ahora vamos a poner la lupa en estas New to ATP Finals. Vamos con lo que me quedo yo de esta semana. Tenemos que hablar, por un lado, de la mala suerte o no de Medvedev, de Nadal, de Félix Auger-Aliassime, del nivel de Rublev y
por supuesto, de los finalistas de esta semana. Evidentemente, no nos podemos olvidar de la disputa final por el número 1 de final de temporada y repasaremos finalmente cómo ha quedado este ranking una vez terminada la temporada de puntos, aunque recordad que queda la Davis esta próxima temporada. Vamos y sin perder mucho más el tiempo. Entonces, punto número 1, Daniil Medvedev, que se va de vacío completo. De Turín, ni un solo partido pudo llevarse, a pesar de lucharlos todos hasta el final. Eso no se le puede echar en cara. Perdió sus 3 partidos en el tiebreak del tercer set, ante Rublev, Tsitsipas y Djokovic. En 3 partidos muy duros, que no bajaron ninguno de las 2 horas y media. Sí que es verdad, de todas formas, que no se vio en ningún momento a un Medvedev con mucha confianza, siempre con quejas, mirando mucho al banquillo y con una sensación de irregularidad que no se suele ver en un buen Medvedev, pero al final es uno de esos tenistas que con muy poquito puede luchar mucho y que estando muy lejos de su nivel, por ejemplo, hace escasas 2 semanas perdió con Deminiaur en su primer partido en París, ha estado muy cerquita de llevarse grandes partidos acompañado de, por un lado, un 84% de puntos ganados con el primer saque y con el segundo mejor rating de Tennis Insights en el resto, dentro de la fase de grupos, entre los 8 tenistas, solo por debajo de Djokovic. Medvedev tuvo un 7,44 para Tennis Insight y Djokovic 7,77. Punto número 2, Rafa Nadal, que cierra su temporada al no tener previsto jugar la Final 8 de la Copa Davis, con un resultado no tan preocupante como sí sus sensaciones y declaraciones, que sí que pueden llevar al aficionado a ser un poquito más pesimista con el futuro, pero bueno, fue capaz de superar a Ruud en su tercer y último partido. A lo largo de este torneo no parecía presentar problemas físicos y así lo confirmó. Y a pesar de eso sí es cierto, una de sus mejores actuaciones en el servicio, que por lo menos yo recuerdo, consiguiendo más de una decena de saques directos como media en sus 3 partidos, es decir, más de 30 aces entre los 3 partidos, sobre todo en el partido de Auger-Aliassime parecía ser Nadal el tenista que iba como a contracorriente, ¿no? Que en ningún momento estaba llevando la iniciativa. Igualmente ha disputado partidos igualados y en los 2 que perdió tuvo varias oportunidades de break, sí que es verdad, aunque viendo los partidos no dio sensación real de peligro. Tú esperas que sí, porque es Rafa y ves puntos en los que sí son winners, son grandes puntos, pero en lo que es el aspecto total del partido no pareció tener opciones. Más allá de, sí que es verdad, un 3 iguales, 30-40 ante Auger-Aliassime, que ahí sí, que era todavía un partido más igualado. Eh, Quizá haya sido la falta de competición en los últimos meses o que la edad le empieza a pasar factura, aunque quizá también le veamos como este año de repente ganando en Australia cuando nadie lo tiene apuntado, nunca se sabe. Lo que sí que se sabe es que tantos errores no forzados para Nadal es raro. Por ejemplo, en el partido que he mencionado contra Auger-Aliassime cometió 27 en apenas 1 hora y 40 minutos. A continuación, rápidamente hay que hablar un poquito, sí que sí, de Félix Auger-Aliassime, que venía como un tiro, ganando torneos y habiendo perdido solo un partido en el último mes, como hemos venido contando aquí. Y entre la fatiga y el escenario en el que estaba, se le ha hecho un poco largo este final de temporada y este torneo, donde en la primera jornada Ruud pasó por encima de él en tampoco mucho más de 1 hora y tras superar a Nadal tuvo un partido muy raro donde no parecía encontrar su punto, su confianza, parecido al de Ymer, su primer partido en París. Y contra Fritz se le notó en el tercer set esa poca confianza, donde se desinfló finalmente y perdió 6-2 y le permitió al estadounidense meterse en semis. Ahora, ahora vamos a hablar de Rublev, el ruso, que en su tercera aparición consecutiva en este torneo, fruto al final de su gran nivel y trabajo, ha sido capaz de pasar a semifinales contra todo pronóstico, porque a pesar de que no era el último por ranking dentro de su grupo, todo el mundo entendía que iba a estar uno o varios escalones por debajo de Medvedev, Tsitsipas y Djokovic. Con Djokovic ocurrió, el que perdió 6-4, 6-1, pero derrotó tanto a Medvedev como a Tsitsipas. Luego en semifinales no pudo competir ante un gran Ruud que le despachó en apenas 1 hora y 10 minutos, 6-4, 6-2. Se le vio bastante fatigado y un poco fuera de sí, como es habitual por otro lado, en el ruso, porque mucha carga y, bueno, su forma de ser al final
protesta mucho y se vuelve un poco loco, se puede decir. Lo que llama de todas formas la atención, claro, al igual que hablamos de Rune hace unas semanas, es la paciencia con la que compitió tanto con Medvedev como Tsitsipas en estos partidos, que al final se llevó la victoria, porque sí que estaba encontrando un muy buen tenis, un gran tenis, pero las cosas no estaban yendo como él entendería muy probablemente que deberían ir. No pretendo comparar tampoco a Rune y a Rublev porque sin ir más lejos hay más de 5 años de diferencia entre los dos, pero la idea en esta situación es la misma. Son tenistas que acostumbran a perder la cabeza, que juegan con mucha paciencia en determinadas situaciones. Por eso se puede decir que es raro encontrarlo. En el primer partido, en el que jugó contra Medvedev, pierde el primer set en el tiebreak tras tener 5-2 y saque arriba, es decir, tenía un doble break a favor y acaba perdiendo en el tiebreak ese primer set y es capaz de aguantar hasta el tiebreak del tercer set y culminar esa remontada, le da la vuelta al partido ganando 9-7 en ese tiebreak del tercero. Es un partido de los que hay que ver. Al final, 24 aces de Medvedev, 90% de puntos ganados con el primer servicio de Rublev. Ninguno ganó más de 5 puntos seguidos a lo largo de todo el partido. Y bueno, posteriormente, aunque no de forma tan apoteósica, también le dio la vuelta al partido contra Tsitsipas en la noche del viernes, perdió el primer set y ganó los dos siguientes. Muy buen resultado para Rublev, para el ruso, que parece, pero por ahora solo parece, empezar a acercarse. Por cierto, lleva con el mismo entrenador más de 4 temporadas ya, Fernando Vicente, el español, así que si ha habido un cambio, no ha sido debido a ningún entrenador. Seguimos, vamos ya con los finalistas. Casper Ruud, subcampeón de este torneo, ha vuelto a tener una muy buena actuación, que empezó desde el pasado domingo cuando superó a Graliasin, lo mencionábamos, de forma, sí que es verdad, sorprendentemente sencilla, 2-0, sí que es verdad que es un 7-6-6-4, pero no hubo tampoco mucha competición, fueron dos momentos y se terminó el partido. Y tras una gran batalla para superar a Fritz, dejó los deberes hechos, quedando ya como primero de grupo únicamente tras 2 jornadas. Ya en la tercera jornada no fue capaz de superar a Nadal, que sí que es verdad que le tiene tomada la medida. Y que claro, como es un tenista en el top 3 del ranking ATP, parece obligatorio que no es posible ganarle ni siquiera un set. ¿Por qué digo esto? Porque es un dato curioso y es que durante toda su carrera, en todos los partidos que Casper Ruud ha disputado contra tenistas situados en los 3 primeros puestos del ranking ATP, ha perdido los 20 sets que ha disputado, contando estos dos últimos ante Nadal. Como primero de grupo se enfrentó posteriormente a Rublev en semifinales y le superó con una, sí que es verdad que grandísima actuación, pero contra un Rublev que no era el mismo del día anterior ante Tsitsipas, ni mucho menos, aunque tuvo 20 wins y únicamente 9 errores no forzados en poco más de una hora de partido. En la final, el escenario se le volvió a hacer grande y a pesar de un gran torneo, en el momento de la verdad, una vez más, le faltó ese puntito que siempre le parece que le falta en estos momentos y no pudo hacerse con el título. Djokovic fue demasiado grande para él. Djokovic, que también ha tenido un camino parecido, sobre todo al principio, hacia la final, que el de Ruud, porque superando a Tsitsipas y a Rublev, se convirtió de forma matemática ya en el primero de grupo tras únicamente dos jornadas. Pero en el caso de Djokovic también ganó a Medvedev y cerró la fase de grupos con un 3-0. Sí que es verdad que el partido de Medvedev durísimo, una batalla de más de 3 horas en la que literalmente lo dio todo. Hay imágenes en las que se ve a Djokovic incluso temblando con problemas físicos. Pero bueno, lo sacó adelante igualmente. La siguiente ronda, en semifinales, pasó a Fritz en dos tiebreaks, en un partido tampoco con mucha historia. Al final, en esta pista, en este torneo, esta semana ha sido complicado ver mucho break. Pista muy rápida y primeros saques con buenos primeros era muy difícil hacer daño desde el resto, incluso para Djokovic, que se entiende como, si no el mejor, uno de los mejores restadores que se han visto siempre. Y bueno, el partido se inclinó en dos momentos de tiebreak, donde parece que la experiencia todavía manda mucho más y pasó fácil a Fritz. Y en la final, como ya hemos mencionado, ganó fácil, para él fácil, y campeón una vez más. Una temporada típica para él, por motivos sí que es verdad que extradeportivos,
pero 5 títulos, número 5 en el ranking y campeón invicto de la Copa de Maestros. En la final, detalle que no permitió ni siquiera una bola de break, lo que sí que da sensación de superioridad para ser una final de un torneo tan importante. Y ahora, como punto final, vamos a ver cómo ha terminado la temporada en la parte alta del ranking ATP. Llegábamos a esta semana con varios puestos en juego, pero sin duda el más jugoso, evidentemente, el número 1. Teníamos 3 contendientes a llevárselo finalmente: Nadal, Tsitsipas y Alcaraz. Nadal necesitaba ganar el torneo o perderlo en la final tras ganar 4 partidos, es decir, ganar todos los partidos de la fase de grupos y meterse en la final, y perder la final siempre y cuando Tsitsipas no fuese campeón invicto. Tsitsipas, que necesitaba ser campeón invicto, es decir, ganarlo todo. Y Alcaraz sería número 1 si ninguna de estas dos ocurría. Es decir, rara vez veríamos a Alcaraz como un número que no fuese el 1. Al final, difícil ver a Nadal ganando el torneo antes de empezar. Difícil ver a Tsitsipas campeón invicto con el grupo que tenía, pero bueno, igualmente había que esperar a que esto ocurriese, a que esto se confirmase de forma oficial. Y bueno, tras la victoria de Djokovic sobre Tsitsipas el lunes, el griego quedó fuera de la ecuación y la segunda derrota de Nadal el martes contra Gabriel Yassim convirtió ahora sí de forma matemática a Carlos Alcaraz como número 1 de final de temporada, trofeo que recogió el miércoles por la noche en el pabellón, en el Palau Tour. Un dato curioso sobre este milestone, por así decirlo, de Carlos Alcaraz es que el murciano es el primer tenista nacido en los años 2000 que consigue terminar una temporada, un año como número 1 del mundo. Pero lo curioso es que todavía ningún tenista nacido en la década de los 1990 no lo ha conseguido. El resto de puestos altos han quedado de la siguiente forma: detrás de Alcaraz, en el número 2 Nadal, número 3 Ruud, 4 Tsitsipas, 5 Djokovic, 6 Auger-Aliassime, 7 Medvedev, 8 Rublev, 9 Fritz y 10 entra Hurkacz y se baja del top 10 finalmente Holger Rune, que se jugaba unos pequeños puntos en estas últimas semanas tras lo ocurrido la pasada temporada. Y hasta aquí la entrega de esta semana. Esto ha sido todo, que ha sido mucho, pero no ha sido nada. Si os ha gustado, os ha gustado, y si no, pues no. Se nos ha acabado la temporada, pero no el tenis, porque la semana que viene tenemos más. Tenemos la final de la Copa Davis, que se juega en el Martín Carpena, casa del Unicaja de Málaga, habitualmente del 22 al 27 de noviembre. Y todo lo que pase allí, estaremos aquí para contarlo. Espero que tengáis una gran semana, con muchos seises y pocas dobles faltas. Hasta la próxima, chao, 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 chao. Línea por Fuera podcast en Spotify y YouTube.